Una persona que no tiene patrimonio neto positivo decide financiar un coche nuevo de 28,000 euros. Da una entrada pequeña, firma un crédito a 7 años y paga una cuota de 430 euros al mes. Desde fuera parece una decisión normal. Tiene ingresos estables, puede asumir la cuota y el banco aprueba la operación. Sin embargo, financieramente, esta decisión retrasa años su capacidad de acumular capital. La mayoría cree que está actuando de forma responsable porque el pago mensual cabe en el presupuesto. Ese es el error. Evaluar una compra únicamente por la cuota y no por el coste total y el coste de oportunidad distorsiona completamente la decisión. Veamos los números. Un coche nuevo pierde entre un 20% y un 30% de su valor el primer año. En 5 años puede haber perdido alrededor del 50% a 60%. Eso significa que un coche de 28,000 euros puede valer 14,000 o menos cuando aún se están pagando cuotas. Paralelamente, el comprador habrá pagado intereses, seguro a todo riesgo más caro, impuestos y mantenimiento oficial. El coste total real en 5 años puede superar fácilmente los 35,000 euros. Ahora añadamos el coste de oportunidad. Si esos 430 euros mensuales se invirtieran durante 7 años a una rentabilidad media anual del 7%, el capital acumulado sería aproximadamente 44,000 euros. En lugar de tener un activo que se deprecia, la persona tendría un activo financiero generando rendimiento. El problema no es el coche en sí, es la estructura financiera detrás de la decisión. Personas sin ahorros de emergencia, sin inversiones y sin patrimonio líquido, asumen deudas de consumo de largo plazo para adquirir activos que pierden valor rápidamente. El resultado es predecible. Ingresos comprometidos, menor capacidad de ahorro, mayor vulnerabilidad ante imprevistos y retraso sistemático en la acumulación de riqueza. Y lo más relevante, creen que están tomando una decisión racional, cuando en realidad están sacrificando estabilidad futura por comodidad presente. Aquí no estamos hablando de lujo. Estamos hablando de estructura financiera. Y esa diferencia es crítica. Para entender por qué personas sin patrimonio compran coches nuevos, hay que analizar 3 factores estructurales: la composición de los ingresos, el comportamiento financiero y la ausencia de un sistema claro de asignación de capital. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de trabajadores depende de un único salario mensual. No tienen ingresos pasivos ni activos que generen flujo de caja. Esto significa que su estabilidad financiera depende exclusivamente de mantener el empleo. En este contexto, asumir una deuda de consumo a 5 a 8 años incrementa el riesgo estructural. Si el 20% al 30% del ingreso disponible se destina a coche, seguro y combustible, cualquier reducción salarial o imprevisto puede desestabilizar el presupuesto completo. Segundo, el comportamiento. Muchas decisiones se justifican con comparaciones sociales y disponibilidad de crédito. Si el banco lo aprueba, es porque puedo permitírmelo. Es una lógica frecuente. Pero el banco evalúa capacidad de pago, no construcción de patrimonio. Son criterios distintos. El sistema financiero está diseñado para colocar deuda, no para optimizar tu balance personal. Ejemplo concreto: 2 personas ganan 2,200 euros netos al mes. La primera compra un coche nuevo financiado por 30,000 euros a 6 años. La segunda compra un coche usado por 9,000 euros al contado. La diferencia de cuota puede ser de 400 euros mensuales. Si la segunda persona invierte esos 400 euros durante 6 años al 6% anual, acumulará alrededor de 33,000 euros. La primera, en cambio, terminará el periodo con un coche depreciado y sin capital acumulado. Las recomendaciones estándar como «compra lo que te haga feliz» o «mientras puedas pagar la cuota, está bien», simplifican un problema estructural. No consideran el coste de oportunidad, la concentración de riesgo,
ni el impacto acumulativo de decisiones repetidas. El problema no es emocional, es sistémico. Sin un marco claro que priorice activos productivos sobre pasivos de consumo, las decisiones tienden a optimizar el presente inmediato y no el balance a 10 o 20 años. Y en finanzas personales, el horizonte temporal determina el resultado. El primer error clave es financiar depreciación. Un coche nuevo es un activo que pierde valor rápidamente. Cuando además se compra con deuda, se combinan dos fuerzas negativas: intereses pagados y pérdida de valor del bien. Esto significa que el patrimonio neto disminuye desde el primer día. El segundo error es calcular la decisión en términos mensuales y no en términos de balance total. Una cuota de 450 euros parece manejable, pero 450 euros durante 7 años son 37.800 euros. Si sumamos seguro, mantenimiento y combustible diferencial respecto a un coche más económico, el coste total puede superar los 45.000 euros. Evaluar la compra por la cuota oculta el impacto acumulado. El tercer error es repetir el ciclo. Muchas personas cambian de coche cada 6 a 8 años, manteniendo siempre una cuota activa. En un horizonte de 20 años, pueden financiar 3 vehículos nuevos. Si cada ciclo implica un coste total de 40.000 euros, estamos hablando de 120.000 euros destinados a activos depreciables. Ahora proyectemos escenarios. Supongamos que en lugar de destinar 450 euros mensuales a un coche nuevo, una persona invierte esa cantidad durante 20 años con una rentabilidad anual promedio del 7%. El resultado aproximado sería 234.000 euros acumulados. Esa cifra no depende de ganar más dinero, sino de redirigir el flujo. En contraste, quien mantiene el ciclo de financiación tendrá vehículos relativamente nuevos, pero un patrimonio financiero limitado. A los 45 o 50 años, la diferencia no será estética, será estructural. Uno tendrá capital invertido generando rendimiento. El otro dependerá principalmente de su salario. El punto crítico es este. El problema no es el nivel de ingresos. Dos personas con el mismo salario pueden terminar en situaciones patrimoniales completamente distintas después de 10 o 20 años. La variable determinante es la asignación del capital disponible. La decisión de financiar un coche nuevo no arruina a nadie de forma inmediata. El impacto es acumulativo y silencioso. Y precisamente por eso es financieramente significativo. La solución no es no tener coche ni eliminar cualquier gasto relevante. La solución es cambiar el orden de prioridad financiera. Primero construir activos, después consumir con excedente. La mecánica es simple y aplicable. Paso 1. Definir un límite racional para el coche en función del patrimonio, no del salario. Una regla conservadora es que el valor del vehículo no supere el 10% al 15% del patrimonio neto total. Si una persona tiene 20.000 euros de patrimonio, comprar un coche de 30.000 es financieramente incoherente. En ese caso, la opción lógica es un vehículo usado, fiable, pagado al contado o con financiación mínima y corta. Paso 2. Separar la cuota potencial del coche y convertirla en inversión automática. Si alguien puede pagar 450 euros al mes por un coche nuevo, puede destinar esa misma cantidad a un fondo indexado amplio y diversificado que replique el mercado global. Históricamente, los mercados amplios han ofrecido rentabilidades medias anuales en el rango del 6% al 8% a largo plazo, aunque con fluctuaciones en el corto plazo. La clave es el horizonte temporal y la constancia. Paso 3. Comprar coche desde una posición de fortaleza, no de deuda estructural. Después de varios años invirtiendo de forma sistemática, el capital acumulado permite comprar vehículos sin comprometer el flujo mensual ni depender de financiación larga. ¿Por qué este enfoque es estable y no arriesgado? Porque reduce apalancamiento personal.
No depende de acertar el momento perfecto del mercado, ni de inversiones especulativas. Se basa en 3 principios conservadores: evitar deuda de consumo prolongada, diversificar inversiones y priorizar activos productivos. Además, mejora la resiliencia financiera. Con activos acumulados, la persona puede afrontar desempleo, cambios laborales o crisis económicas, sin que una cuota fija elevada presione su presupuesto. No se trata de austeridad extrema. Se trata de secuencia correcta. Primero patrimonio, luego consumo. Ese orden cambia completamente la trayectoria financiera en un horizonte de 10 a 20 años. Si reunimos todo en un marco coherente, el sistema es claro. La decisión sobre un coche no debe basarse en la cuota mensual ni en la aprobación del banco, sino en su impacto sobre el patrimonio neto y en el coste de oportunidad del capital. El orden correcto es primero construir activos productivos y después consumir desde una posición financiera sólida. En el primer año, el cambio no es visible desde fuera, pero sí en el balance personal. Si en lugar de asumir una cuota de 400 a 450 euros, se adquiere un coche usado razonable y se invierte esa misma cantidad cada mes, al cabo de 12 meses ya existe un capital acumulado cercano a 5.000 euros, dependiendo de la rentabilidad. No es una cifra transformadora, pero representa un activo real creciendo en lugar de una deuda reduciendo margen financiero. En 5 años, la diferencia deja de ser marginal. Con una inversión mensual de 400 euros a una rentabilidad media del 7% anual, el capital acumulado ronda los 28.000 euros. Esa cantidad equivale al precio de muchos vehículos nuevos. La diferencia es estructural. En un caso se posee un activo financiero líquido y diversificado. En el otro, un bien que ha perdido una parte relevante de su valor y que posiblemente ya esté siendo reemplazado por otro financiado. En 10 años, el efecto compuesto se vuelve determinante. La misma inversión puede superar los 69.000 euros. A partir de ese punto, la persona no depende exclusivamente de su salario para tomar decisiones. Puede adquirir un vehículo mejor sin endeudarse, puede mantener la inversión y acelerar la acumulación, o puede destinar parte del capital a otros objetivos estratégicos. La acción inmediata es concreta. Calcular el patrimonio neto actual con precisión. Evaluar si el valor del coche proyectado es coherente con esa cifra. Si no lo es, ajustar la decisión. Paralelamente, establecer una inversión automática mensual, equivalente a la cuota que se consideraba asumible. Automatización y consistencia son más relevantes que la rentabilidad puntual. La diferencia final no está en el modelo del coche, sino en la estructura financiera construida durante años. Cuando las decisiones se toman con lógica de balance y horizonte de largo plazo, el resultado es previsible, mayor estabilidad, mayor flexibilidad y un patrimonio que crece de forma sostenida.